Bueno, buenos días a todas y todos y a todes. Es un placer para mí estar presentando hoy esta candidatura ante quienes nos estáis siguiendo a través del streaming y, por supuesto, ante los medios de comunicación. Y, por supuesto, y en primer lugar, quería darle las gracias, aunque lo habéis podido ver quienes estáis aquí, quería darle las gracias de todo corazón a los equipos que están poniendo en pie esta candidatura y que están haciendo un trabajo que es invisible, pero que es imprescindible para que podamos estar hoy aquí. Son las compañeras y los compañeros que no tantas veces reciben el reconocimiento que merecen, y hoy quería darle las gracias pues, a Ivonne Uría, a Pau Vivas, a Ana Portero, a Tere Arévalo, a Tere Cambril, a las compañeras y compañeros que estáis también detrás de las cámaras y a todos los equipos que hacéis posible esta candidatura. Y, por supuesto, quería darle las gracias a las compañeras y compañeros que me acompañan hoy en esta presentación, en un día que es muy hermoso, muy feliz y que creo que va a ser muy importante, además, para el futuro de Podemos. Como veis, somos muchas, somos muchos. Muchísimas gracias por haber venido a Madrid un lunes por la mañana, algo que sé que no es tan sencillo para todos y para todas. Y, en primer lugar, quería darle las gracias por acompañarme una vez más a Irene Montero en esta candidatura. Sé que muchas de las que nos estáis viendo seguramente sois militantes de Podemos y todas y todos podréis pensar fácilmente en ese compañero, esa compañera que cuando te dice que va a una mani, tú te animas también a ir, que siempre tiene una palabra de aliento, que siempre pone buen ambiente en las reuniones del círculo, que si hace un par de semanas que no te pasas por el círculo te llama a ver qué tal estás y si te vas a animar en la próxima. Yo creo que todas y todos sabemos en quién estamos pensando cuando pensamos en ese compañero, en esa compañera de Podemos. Para mí eso es Irene Montero, es la compañera que ha estado ahí en los momentos más difíciles, la que me ha dado la mano cuando las cosas se ponían complicadas y la persona que hace que militar no solo tenga sentido político, sino también humano. Así que muchísimas gracias por acompañarme también en este camino. Quería darle las gracias también a Marc Ambroyé por sumarse también a esta candidatura. Marc Ambroyé es la activista trans más importante y más influyente de este país. Y sin ella, no lo digo solo yo, ¿verdad? Lo dice ChatGPT. Y es una persona sin la que no se entendería la ley de derechos LGTBI y de derechos trans que hoy está en vigor en España. Y sobre todo, creo que lo más importante que nos enseña Marc es que frente a la discriminación, frente al odio, si te unes a tus compañeras, si te unes a las demás y peleas juntas, puedes hacer cosas que te dicen que son imposibles y puedes hacer cosas absolutamente increíbles. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí, Marc. Es un honor para mí caminar también de la mano de Serine Envallé. Gracias, Serine, por estar en esta candidatura. Serine es un activista antirracista muy reconocido y creo que es la persona que está enfrentando con más capacidad en estos momentos la violencia policial que reciben muchas personas racializadas en este país, que con más contundencia está denunciando ese racismo institucional que persigue a miles de personas en España cada día, a la que le para la policía por el color de su piel, a la que tiene que enfrentarse o tiene el riesgo de acabar en un centro de internamiento de extranjeros, a quien tiene miedo de acabar en un vuelo colectivo de deportación. Y yo hoy quería traer aquí una frase que me dijo Serine el día que entrábamos a acompañarle en ese juicio que tiene contra un sindicato policial que le ha denunciado. Y Serine me dijo: Yone, nosotras ya hemos ganado. Y Serine tiene razón, nosotras ganamos cuando no nos rendimos, cuando nos ponemos de pie frente a la criminalización y seguimos trabajando a pesar del altísimo precio que nos hacen pagar por intentar cambiar las cosas en este país. Así que muchísimas gracias, Serine, por estar hoy aquí. También es un honor para mí caminar de la mano de Pablo Fernández. Pablo Fernández es un compañero
que es muy discreto. No le veo ni siquiera ahí. Es de León y eso explica muchas cosas. Y es un compañero absolutamente imprescindible. Yo, la verdad, Pablo, nunca voy a olvidar que te pusieras a mi disposición para ser el secretario de organización, una tarea absolutamente ingrata en un partido político, en el momento más difícil. Y te quiero decir hoy que Podemos no estaría aquí, ni yo estaría aquí si no fuera por ti. Muchas gracias. También forma parte de esta candidatura, y le quiero dar las gracias por ello, a Isabel Serra, una compañera inteligente, tenaz, que lleva 10 años, 11 años ya, poniendo en pie este proyecto y que durante todo este tiempo ha sufrido también una durísima criminalización, una durísima represión con el objetivo de que no fuera nuestra candidata a las elecciones en la Comunidad de Madrid y, por suerte, y frente a eso, hoy es una superviviente del Lawfare y es también una de las mejores eurodiputadas españolas que tenemos en estos momentos. Una eurodiputada comprometida con los derechos humanos que hace muy poco tiempo fue expulsada ilegalmente del Sáhara Occidental por denunciar la ocupación marroquí ilegal. Y hoy quiero darle las gracias por seguir aquí, por pelear, por tu inteligencia y por tu audacia. Muchas gracias, Isa. Y aunque no ha podido venir, quiero darle las gracias también a Diego Cañamero por formar parte de esta candidatura. Un jornalero digno, una persona que lleva trabajando desde que era un niño y que cada día nos recuerda por qué estamos aquí y a quién nos debemos. Si hay alguien que encarna en sus propios huesos la decencia y el compromiso con su pueblo, es Diego Cañamero, así que orgullosas jornaleras y jornaleros. Y quería reconocerle hoy también al equipo que tengo en el Congreso, que es el mejor equipo que podría tener, el trabajo que están haciendo el diputado y las dos diputadas que me acompañan en la sede de la Soberanía Popular. Quiero decirle a Javi, que gracias por afinar siempre el análisis, por tu capacidad comunicativa, por tu capacidad de análisis político, por acompañarme en ese reto, pues en ese ser las primeras de vuelta en el Congreso. Muchas gracias. Gracias también a Martina Velarde, que frente a las adversidades, frente a los momentos más difíciles, ha demostrado un compromiso con Podemos a prueba de todo. Muchísimas gracias, Martina. Pero sobre todo, muchísimas gracias por hacer rabiar a los fachis así. Y muchas gracias también a Noemí Santana, porque ha demostrado tanta capacidad política en el Congreso, y no era fácil hacerlo, como demostró al frente de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, Noemí. Y hoy hay una persona que está aquí a la que le quiero dar un agradecimiento especial por acompañarnos, por haberse sumado a esta candidatura, porque a mí me parece muy difícil que cuando te pasa algo terrible en la vida, algo que te afecta personalmente, que te toca, que te golpea, convertir ese dolor, convertir ese problema en resistencia, en trabajo político, en defensa no solo de los derechos de tu familia y tuyos, sino en derechos para todos y para todas. Ese compromiso antifascista inquebrantable que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, creo que ser capaz de llevar eso a la práctica, de llevar eso a tu vida cotidiana, es muy difícil y que muy poca gente sería capaz de hacerlo. Así que quiero darle las gracias a Francho Aijón por sumarse a esta candidatura. Muchas gracias. Y tienes mi compromiso de que vamos a pelear hasta el final, que consigamos traer a Javichu de vuelta a casa. Muchas gracias. Indulto ya.
Y otra persona que me hace mucha ilusión que se incorpore a esta candidatura es Belén Jabob, una compañera, una activista pro-palestina, antisionista, una de las compañeras que desde la Universidad de Granada ha conseguido un hecho histórico, porque es una de las pocas universidades que ha conseguido, gracias al movimiento de la sociedad civil, al movimiento de su estudiantado, que se rompan relaciones con Israel. Le agradezco muchísimo que se haya sumado a esta candidatura, porque creo que va a aportar muchísimo, no solo por su compromiso con la causa palestina y en defensa del pueblo palestino, sino también por su capacidad intelectual, por su investigación, es una investigadora en formación y creo que todos sus conocimientos en decolonialidad y en género van a contribuir a fortalecer a Podemos muchísimo en esos ámbitos. Así que muchísimas gracias, Belén, por acompañarnos hoy y por sumarte a este equipo. También quería darle las gracias a Carmen Collado por sumarse a esta candidatura. Carmen es una inspectora de Trabajo y de Seguridad Social que renunció al acta en el año 2019 para sumarse a las tareas en la Inspección de Trabajo. Fue directora general de la Inspección de Trabajo en la pasada legislatura. Y Carmen, que ha hecho una labor de desempeño excepcional, en ese gobierno me refiero, creo que tiene una cosa que es aún mejor, y es que es una militante de base, una compañera que está mano a mano en los barrios de este país y particularmente en Valencia, poniendo en pie esas oficinas antiburocracia que ayudan a la gente más humilde a que pueda acceder a las ayudas que con tanto esfuerzo peleamos desde el Gobierno. Así que muchísimas gracias, Carmen, por estar hoy aquí. Sabes que me hace mucha ilusión que hayas dicho que sí a estar en este equipo. También quería darle las gracias a Guillermo Acapo por sumarse a este equipo. Guillermo es un activista antirracista muy comprometido, un magnífico comunicador, cosa muy importante, y que lleva muchísimos años militando en diferentes espacios para hacer frente a las distintas opresiones que sufre, que ha vivido en sus carnes lo que es el racismo, lo que es la discriminación y que también ha sido capaz de convertir eso en transformación, en resiliencia y resistencia. Es un honor contar contigo. Muchas gracias, Guillermo. También quiero darle las gracias a Julio Rodríguez por unirse una vez más a mi equipo. Muchas gracias, Julio. Yo no pensaba nunca que iba a querer a un ex-GEMAT, la verdad. Pero desde luego eres, Julio, un militante imprescindible y para mí, además de todo tu compromiso con Podemos, que ha sido inquebrantable en estos 11 años, a pesar de que, como tú mismo has contado, te han tocado a la puerta muchas veces, para mí creo que lo que más destacaría es tu compromiso pacifista, en realidad. Y creo que eso tiene que ver con que quien conoce bien las consecuencias de la guerra, quien sabe bien las consecuencias que tiene eso en la vida de las personas, puede, si tiene el compromiso que tú tienes con la democracia y con el Estado de Derecho, defender las posiciones más pacifistas y más ambiciosas. Así que muchísimas gracias porque viniendo de donde vienes no es nada sencillo, pero precisamente por eso tiene más valor que nunca. Muchas gracias, Julio. También quería darle las gracias, y es un honor para mí que nos acompañe en esta candidatura Elena Basín, una nieta de la Nakba, una compañera que lleva mucho tiempo movilizándose en Students for Justice y que se define a sí misma, ¿no?, como una mujer árabe estadounidense, queer, que sabe muy bien también lo que es el sufrimiento, la discriminación, que tu familia sea fruto de ese exilio impuesto por el Estado sionista de Israel. Y creo que contar contigo, contar con mujeres valientes y poderosas como tú es un orgullo para mi equipo y para mi candidatura. Muchas gracias.
Y hablando de mujeres valientes, es para mí también un lujo contar de nuevo en el equipo de Podemos con Dina Busselham, que lleva un tiempo retirada de la política más institucional para hacer la mejor comunicación política, pero que creo que en este camino, en este convertir a Podemos en una verdadera organización antirracista, vas a ser imprescindible y te agradezco mucho que estés aquí. Bienvenida. Por supuesto, sería imposible agradecerle a cada una de vosotras, a cada uno de vosotros, este trabajo conjunto de poner en pie esta candidatura para Podemos, pero que sepáis que os agradezco a todas y todos de corazón que estéis aquí. Hay muchísimas compañeras valiosas y valiosos a quien debería dedicarle también unas palabras, pero por falta de tiempo me va a ser imposible. Espero que os sintáis reconocidas como os reconozco en el fondo de mi corazón. Pero creo que además de ser compañeras y compañeros muy valiosos con trayectorias muy importantes a nivel individual, lo que estamos construyendo a nivel colectivo es algo que nos trasciende a todas y que es mucho más importante que nosotras mismas. Cuando pensamos esta candidatura y pensamos el nombre que hemos decidido llamar a esta candidatura Orgullosamente Podemos, lo hicimos porque creo que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que ha enfrentado Podemos en estos años, la realidad es que la historia de Podemos demuestra que en realidad sí se puede, que en realidad sí se podían cambiar algunas cosas en este país si nos unimos y nos damos la mano para lograrlo. Nos dijeron muchísimas veces que era imposible sacar al Partido Popular, incluso después del 15M, de la Moncloa, y lo conseguimos. Nos dijeron que era imposible que una gente que pensaba como nosotras se sentara en el Consejo de Ministros y Ministras por primera vez. Y se tuvieron que repetir 4 veces las elecciones generales del Estado, no lo olvidemos, compañeros y compañeras, pero demostramos que se podía gobernar y que se podía gobernar para la gente. Y que cuando Podemos está en el gobierno, algunas cosas, aunque sea de forma tímida, empiezan a cambiar. Que se podía gestionar una crisis económica poniendo a la gente a cubierto, que se podían hacer los mayores avances feministas de la historia de este país, que se podía tener una ley de vivienda que regulara los precios de los alquileres. Se podía, compañeros y compañeras, y se puede. Y de eso va la historia de Podemos. Y hoy, a pesar de que el momento político, y eso es lo que vamos a compartir también en los documentos que presentaremos en los próximos días, es muy diferente a aquel en el que se produjo el nacimiento de Podemos, ¿no? Podríamos decir que en aquel momento estábamos en una ola revolucionaria y hoy estamos ante una ola internacional profundamente reaccionaria, pero la realidad es que hoy no solo intuimos, no solo imaginamos que se puede otra sociedad posible, sino que hemos demostrado en estos años que esa sociedad, si trabajamos juntas, puede ser realidad y podemos hacerla posible hoy. Yo creo que eso es fundamental, porque lo que hemos visto en estos casi 2 años de gobierno en el que ya solo manda Pedro Sánchez es que cuando el gobierno no tiene motor Podemos, cuando no hay nadie que se crea las transformaciones sociales y políticas que de verdad necesita este país, lo que nos encontramos es un gobierno que podría hacer las mismas políticas públicas que haría el Partido Popular. Eso fue especialmente grave cuando entregaron el Consejo General del Poder Judicial a la derecha más reaccionaria y de aquellos polvos estos lodos que vivimos hoy. Es gravísimo cuando tapan un caso de corrupción gravísimo en el seno del Partido Socialista. Pero quizás lo más grave que ha hecho este gobierno, lo más grave, ha sido, sin lugar a dudas, apostarle todo a un rearme sin precedentes que va a comprometer definitivamente el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Eso, compañeros y compañeras, no es una cosa más que pasa en la legislatura, es un parteaguas. Es algo que definitivamente cambia el rumbo de la legislatura y de nuestro país para la próxima década. Y por eso es absolutamente imprescindible poner en pie no solo esta candidatura para fortalecer Podemos y para hacer crecer Podemos, sino que es imprescindible poner en pie esta candidatura para poder poner en pie una izquierda transformadora en España que vuelva a demostrar que sí se puede, que no es imprescindible apostar a un rearme que nos lleva al desastre y que no está en ninguna medida justificado. Me parece que esa tarea, poner en pie en España
una izquierda pacifista, una izquierda feminista, una izquierda ecologista, pero sobre todo, compañeros y compañeras, una izquierda que esté orgullosa de sí misma, orgullosa de lo que piensa, orgullosa de lo que defiende, que tenga autonomía para tomar decisiones propias al margen de la socialdemocracia. Eso es imprescindible, compañeros y compañeras, porque cuando no tienes esa autonomía, ya vemos lo que pasa. Y hoy tenemos un gobierno en el que ya solo manda Pedro Sánchez. Por eso es fundamental volver a poner en pie esa izquierda transformadora, una izquierda que no solo defiende su programa, sino que tiene la capacidad política real de llevarlo a la práctica. Eso es lo que estamos construyendo y eso es lo que necesita, estamos convencidas, nuestro país. Porque sí hay alternativa a este rearme y a este régimen de guerra. Claro que lo hay. Lo que pasa es que para lograrlo hace falta enfrentarse a quienes tienen el poder en el mundo. A Donald Trump, a la OTAN, a quienes nos están imponiendo ese régimen de guerra y ese aumento del gasto militar al 2% del PIB sin precedentes. Claro que hay alternativa para apostar por la sanidad pública, por la educación pública, por dedicar esos 17.000 millones de euros a comprar las viviendas de los fondos buitre y que haya en España un verdadero parque público de vivienda. Claro que hay alternativa, pero para que haya alternativa tiene que haber una izquierda valiente, una izquierda fuerte, que se plante ante los que creen que el mundo es suyo. Y para eso, pues creo que humildemente contamos con el mejor equipo en Podemos y que hoy vuelve a quedar claro. Creo además que hoy estamos mucho más cerca que hace 2 años de cumplir con ese objetivo y con esa esperanza, con esa fuerza, con la convicción de que tenemos que seguir fortaleciendo Podemos como organización feminista y particularmente, y ese es uno de los retos también de esta asamblea, convertir a Podemos en una verdadera organización antirracista que realmente permita hacerle frente a este racismo institucional que está comprometiendo la felicidad y las vidas de millones de personas en España, me parece que son objetivos políticos de primer nivel y estamos convencidas de que los vamos a conseguir. Muchas gracias. Os dejo con la mejor compañera que se podría tener, Irene Montero. Bueno, compañeras, compañeros, buenos días a todas, a todos, a todes, quienes nos estáis siguiendo. ¿Se oye? Sí, ¿no? Quienes nos estáis siguiendo por streaming, también a los medios de comunicación. Hoy es el Día de la Visibilidad Trans y hay unas palabras de Alana Portero en su novela La mala costumbre que dicen algo así como que las personas trans merecen poder vivir sus vidas y no solo imaginarlas. Y yo creo que es muy importante, ya lo hicimos el sábado en la movilización que se convocó por parte de la Plataforma Trans en Madrid, que en estos momentos no miremos para otro lado, que en estos momentos defendamos más que nunca, porque los sectores reaccionarios, quienes promueven el odio, quienes promueven la pérdida de derechos de la gente que no tiene nada más que esos derechos para poder ser feliz y para poder garantizarse vidas dignas, están poniendo a las personas trans, a las personas LGTBI, a las feministas en el centro de sus ataques, seguramente porque nadie, como la comunidad LGTBI, como las mujeres, como las feministas, tenemos más capacidad de cambiarlo todo y de hacer posible lo que quieren que sea imposible. Y ahora, por tanto, es momento de no mirar para otro lado y de estar ahí recordando que los derechos trans son derechos humanos y que además son derechos importantes para toda la sociedad, no solamente para las personas trans, porque cuando las personas trans tienen derechos se amplían las oportunidades de ser y por tanto las oportunidades de felicidad para todas las personas, no solo para las personas trans, también para cualquier ser humano que tiene derecho a imaginar cuantas vidas quiera y elegir la que más le guste, con la que más feliz sea y poder llevarla a cabo en una sociedad que no le criminaliza, que no ejerce violencia y que garantiza todos sus derechos para todas, para todos y para todes. Y también, compañeras y compañeros, por algo que hemos comprobado en nuestras propias carnes y que las personas trans saben desde hace mucho tiempo, y es que al fascismo, a los que difunden odio, se les para con más
derechos, se les para con más visibilidad, se les para con orgullo LGTBI, se les para con furia trans. Al fascismo se le para con más derechos. Así que este es el momento de arropar, de acompañar y de defender más que nunca esa visibilidad de las personas trans en un día como hoy y todos los días del año, y de no mirar para otro lado. Bueno, Yone ha agradecido a todas las personas que formáis parte de la candidatura, también a todos los equipos que están haciendo posible esta quinta asamblea y en particular esta candidatura, Orgullosamente Podemos, pero nadie todavía ha hablado de Yone Belarra, que es la que encabeza este equipo y la que de hecho ha conformado con sus propias manos y con su propio esfuerzo y dedicando mucho tiempo y pensando mucho en cuál puede ser el mejor equipo para cumplir con los objetivos de esta quinta Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos. La quinta es una asamblea para traer de vuelta a España una izquierda de poder y de gobierno que sea capaz de seguir avanzando en derechos, que sea capaz de seguir cambiando todo lo que tiene que ser cambiado. Y yo de Yone Belarra podría decir muchas cosas, las he dicho muchas veces. Para mí Yone es una amiga y una mujer muy importante en mi vida. En todo lo que nos queda de vida, yo quiero que Yone esté siempre ahí, pero hoy que Yone se presenta para ser reelegida secretaria general y que presenta su candidatura y al equipo con el que quiere que traigamos de vuelta esa izquierda de poder y de gobierno capaz de cambiarlo todo y capaz de convertir en posible lo imposible, creo que sobre todo hay que destacar dos cosas de Yone. La primera es que es una mujer valiente y que nunca mira para otro lado. Y este es el momento de la valentía. La cobardía, el malmenorismo, el conformismo es una alfombra roja para la derecha y para la extrema derecha. El conformismo, el malmenorismo, la cobardía es una alfombra roja para que tarde o temprano gane el odio. Es una alfombra roja para que la derecha y los sectores más reaccionarios manden aunque no gobiernen. Y Yone ha demostrado ser lo contrario de todo eso. Una mujer valiente que hace que las cosas pasen, que no se sienta cómodamente desde una posición de privilegio ni desde una posición de poder a esperar a que otros u otras hagan las cosas y después asumir el liderazgo de esas cosas que han conseguido otras personas con su esfuerzo. Yone es una compañera que cuando hay que pelear, pelea. Y que cuando hay que decir genocidio, dice genocidio. No espera a que Pedro Sánchez permita que alguien en su gobierno diga genocidio. Dice genocidio cuando el Estado terrorista de Israel empieza a cometer un genocidio. Cuando cuesta decir genocidio para que viéndola a ella desde su posición de poder como ministra, otros millones de personas en España sepan que lo que está pasando en Palestina es un genocidio, que lo que está haciendo el Estado terrorista de Israel es absolutamente inhumano y que es el momento de no mirar para otro lado y de defender al pueblo palestino y que desde el río hasta el mar Palestina vencerá. Y con esa misma valentía, Yone Belarra defendió una ley de vivienda mientras el Partido Socialista decía que la vivienda era un bien de mercado y no un derecho. Y con esa misma valentía Yone Belarra defendió que era necesario poner un tope al gas. Y cuando le mandó el primer papel a la que hoy es vicepresidenta de la Comisión Europea, gracias a los votos de la extrema derecha de Orbán y de Meloni, Teresa Rivera le contestó que era una hipócrita y que no se podía en Europa poner un tope al gas y que no se podía intervenir un sector estratégico de la economía. Pero unas semanas después, gracias a que esta señora fue valiente y defendió la propuesta de que era necesario que las familias no pagasen más de lo estrictamente necesario en su factura, gracias a que confió en que era posible lo que todo el mundo le estaba diciendo que era imposible, las familias en nuestro país pudieron tener lo que luego Pedro Sánchez presumía como la gran solución ibérica. Esa propuesta la hizo Yone Belarra con el Partido Socialista llamándola hipócrita. Y eso es lo que hace falta en este momento. Personas valientes y comprometidas con hacer lo que hay que hacer, aunque todo el mundo diga que es imposible. Por eso Yone es en estos momentos la líder más fuerte de un partido en España. Y yo estoy con ella y voy a estar hasta el final porque creo que en política,
cuando estamos militando, que es una de las cosas más hermosas que podemos hacer en la vida, hay que estar con la gente que va a estar ahí cuando hay que estar, que va a ser valiente cuando es difícil ser valiente. Y sobre todo, gente que tiene convicciones profundas, que es lo segundo que quería destacar de Ione. Este no es un momento para pensar que la política es un paseo, para pensar que la política es un parque de atracciones, para pensar que la política institucional es un conjunto de fiestas y eventos a los que asistes por la noche después de estar unas horas trabajando. Este es un momento para creer que la política institucional es la tarea de las convicciones profundas, de los principios éticos, de un profundo sentimiento de justicia, de una profunda necesidad de que las cosas injustas cambien, de que dejen de serlo, de que haya derechos para todas, para todos y para todes. Este es el momento de la militancia con la convicción profunda de que otro mundo es posible. Y eso es Podemos, la convicción profunda de que cuando todo el mundo llama y toca los tambores de guerra, es necesario, más necesario que nunca, defender la paz. La convicción profunda cuando todo el mundo está en Europa dando manga ancha a los fondos buitre para que especulen con un bien de primera necesidad como es la vivienda, podamos defender que hay que expropiar el uso de al menos la mitad de las viviendas vacías que tienen los fondos buitre acaparadas de forma ilícita. Y es el momento de permanecer junto a Palestina. Eso es Ione Belarra y yo por eso, compañera y amiga, estoy contigo y espero que orgullosamente ganemos esta quinta Asamblea Ciudadana Estatal para traer de vuelta en España una izquierda de poder y de gobierno capaz de seguir cambiándolo todo. Solo quería decir una cosa más respecto al nombre de esta candidatura que creo que es una idea muy poderosa y que tenemos que explicar. Y que tenemos que explicar y de la que tenemos que hablar mucho con todo el mundo que sabe que las cosas en el mundo no están bien y que tienen que cambiar. Y que siente que el mundo no funciona y que hay una necesidad profunda de cambiar las cosas, porque así no van bien. Y así la mayoría de la gente no es feliz y así cada vez vamos a un mundo más injusto, más cruel y más desigual. En España llevamos años, es paradójico, ¿no? Aparentemente, que justo en los años en los que la izquierda ha tenido más poder en España desde la Segunda República, desde hace casi 100 años, llevamos años en proporción a la fuerza que ha demostrado la izquierda para cambiar las cosas, para hacer posible lo imposible, para demostrar que sí se puede lo que la socialdemocracia y la derecha y la tecnocracia europea nos decía que era imposible, en proporción a ese avance en derechos ha venido también un mensaje, ¿no? Por supuesto que los poderes establecidos, para que nada cambie, lo que sacan con más furia es a la extrema derecha, y eso es Milei, eso es Trump, eso es Bolsonaro, eso es Vox. Pero para la izquierda también han sacado un mensaje. El mensaje de que es mejor conformarse. El mensaje de que todo lo que nos permite avanzar en derechos está mal. Y la gente en España lleva años escuchando machaconamente, no solo desde los medios de derechas, especialmente desde la progresía mediática, que todo lo que a las personas les sirve para avanzar en derechos está mal. El ruido está mal. Incomodar está mal. ¿Creer que otro mundo es posible? Eso es de soñadores, hay que ser práctico, realista, mejor confórmate, así es la vida, las cosas nunca pueden cambiar. ¿Defender la paz en tiempos de guerra? Ya están con la pancarta. La pancarta mal. ¿Alguien me puede decir un solo derecho que se haya conquistado sin pancartas? El derecho al voto se conquistó con pancartas. Las mareas por la sanidad o por la educación pública consiguieron poner en el centro la defensa de los servicios públicos con pancartas. Los pensionistas y las pensionistas han conseguido poner en el centro del debate social sus reivindicaciones con pancartas. La plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca, los sindicatos de inquilinos e inquilinas, ¿cómo ponen en el centro la necesidad de tener derecho a la vivienda, de que las casas son para vivir y no para especular? Con pancartas. Yo cada vez que escucho que una forma de ridiculizar la propuesta por la paz es decir, no es tiempo de pancartas, pienso, pero entonces ¿cómo pretenden que llegue la paz? ¿Comprando tanques? ¿Gastando 800.000 millones de euros en más armas? O como ha hecho Kaja Kallas, reforzando ese mensaje sionista del Estado terrorista de Israel, de que ese Estado terrorista es el garante de los valores europeos. ¿De verdad le estamos entregando la seguridad de Europa a un Estado terrorista?
y le va a dar la mano, Kaja Kallas, hace poco al ministro de Exteriores israelí, a un ministro sionista, a un ministro terrorista, y le va a dar la mano a decirle que Europa e Israel somos socios. Nosotras no queremos ser socias de terroristas, no queremos ser socias de genocidas. Y por eso defendemos con orgullo las pancartas. Defendemos con orgullo aquello que hace posible avanzar en derechos, que es incomodar, que es hacer ruido, que es hacer preguntas que hasta ahora la gente no se hacía y que es también coger una pancarta. Si por algo la izquierda puede hacer cosas gobernando, es precisamente porque sabe lo que es coger una pancarta, porque sabe lo que es salir a la calle y que haya 40 personas en una movilización. Y con esa experiencia de lucha, cuando vas a un desahucio y hay solo 20 personas, cuando pierdes una y otra vez y de repente te das cuenta de que cuando somos muchas ganamos, cuando persistes siendo minoría hasta ser mayoría, es cuando tienes la capacidad para cambiar las cosas. Cuando has cogido muchas pancartas en tu vida, es cuando tienes capacidad para llegar a un parlamento, para llegar a un ministerio y no olvidarte de dónde vienes y, al contrario, ser capaz de hacer desde las instituciones aquello que siempre nos han dicho que es imposible, que es poner las instituciones al servicio de la gente y del avance en derechos. Y por eso esta candidatura se llama así. Orgullosamente Podemos, porque la izquierda tiene que estar orgullosa de lo que es. España necesita una izquierda fuerte para seguir avanzando en derechos y para seguir cambiándolo todo. Y España necesita una izquierda fuerte para que en España pasen cosas que el bipartidismo no quiere. Sí, no solamente que el Partido Popular no quiere o que los jueces reaccionarios no quieren. España necesita una izquierda fuerte para que también en España pasen cosas que el Partido Socialista no quiere, pero que son buenas para España. Y por eso estamos profundamente orgullosas de ser feministas, orgullosas de ir demasiado lejos, orgullosas de querer ir todavía demasiado lejos, porque los únicos que van demasiado lejos cada día son los jueces machistas con sus sentencias que revictimizan, con su justicia patriarcal que hace que las víctimas no tengan acceso a un derecho fundamental como es la justicia. Son los machistas con su violencia. Las feministas lo que tenemos que hacer es ir todavía mucho más lejos. Queremos estar orgullosas de defender los servicios públicos, de defender la intervención pública en los sectores estratégicos de la economía, de defender orgullosas el antirracismo, el antifascismo, de llamar genocidio al genocidio, de defender la paz en tiempos de guerra. Somos orgullosamente de izquierdas, orgullosamente defensoras de lo común y orgullosamente de Podemos. No solamente por lo que ya hemos hecho, no solamente por haber construido en 10 años una izquierda de poder y de gobierno que ha conseguido que en España la izquierda tenga más poder que en los últimos 100 años en nuestro país, sino sobre todo estamos orgullosas de lo que hemos decidido que queremos hacer en el futuro y de lo que somos capaces de hacer en el futuro. Muchas veces lo hemos dicho, a nosotras, compañeras, no nos temen por lo que ya hemos hecho, sino sobre todo por lo que somos capaces de hacer juntas de ahora en adelante. Y por tanto, esta quinta asamblea es una asamblea no solo para que nosotras estemos orgullosas de nosotras mismas, sino sobre todo para que a través de esa idea, orgullosamente Podemos, orgullosamente feministas, orgullosamente antifascistas, orgullosamente antirracistas, le recordemos a todo el mundo que no tiene ningún motivo para pedir perdón o para avergonzarse por defender los servicios públicos, por ser feminista, por coger una pancarta, por hacer ruido y por incomodar. Que al contrario, gracias a que hay personas que hacen eso cuando tiene un gran coste personal y político, es como se avanza en derechos en nuestro país y en todo el mundo. Así ha sido a lo largo de la historia y así va a seguir siendo. Así que esta es una candidatura para una asamblea que, como sabéis, en esta quinta asamblea queremos traer de vuelta orgullosamente a una izquierda de poder y de gobierno capaz de cambiarlo todo, con esperanza infinita en que otro mundo es posible y en que vamos a hacer que las cosas cambien, con mucha valentía, con la mayor de las esperanzas y de las convicciones profundas. Esta quinta asamblea es también una asamblea de las convicciones profundas. Por eso Ione es la mejor secretaria general que podemos tener. Y sobre todo con la convicción, compañeras, lo hemos dicho muchísimas veces, de que lo mejor está por venir. Sí se puede y orgullosamente Podemos. Y le voy a pasar la palabra
Una de las primeras cosas que a mí me tocó hacer cuando entré a militar en Podemos fue viajar por todo el territorio con Sergio Pascual en un coche, los dos, ¿te acuerdas? Y viajábamos en un coche para ir visitando círculos que se creaban y que nunca nadie había tenido contacto, ¿no? Entonces nos pasamos un verano viajando. Y el primer viaje que hicimos a Castilla y León pues fue en un gran espacio, a conocer a los compañeros y las compañeras de Castilla y León, y allí conocí yo a Pablo Fernández, y desde ese momento no hemos parado de militar y de construir juntas, y para mí es un orgullo que 11 años después sigamos aquí. Muchas veces de la política se habla de las cosas más difíciles, que también ocurren, de las traiciones, de las decepciones, de las cooptaciones por parte del sistema, de las operaciones políticas, de la gente que abandona el barco, pero hay mucha gente que hace lo contrario. De hecho, yo creo que somos más quienes hacemos lo contrario. Y Pablo es una de esas personas que hace lo que hay que hacer, yo creo, que es militar en los momentos fáciles y sobre todo en los momentos más difíciles para que vuelvan a venir los momentos de victoria y los momentos de transformación. Así que muchas gracias, Pablo. Te quiero mucho y es un orgullo militar a tu lado. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Para mí es un orgullo estar aquí, es un orgullo poder formar parte del equipo de Irene, del equipo de Yone Belarra. Yo creo que lo primero que hay que decir un día como hoy es que no hay en España un liderazgo tan potente y tan consolidado como el de Yone. Yo quiero recordar hoy aquí que en 48 horas Yone Belarra ha conseguido 12.000 avales. 12.000 avales en 48 horas. La inteligencia, el compromiso, la honestidad, la honradez y la valentía de Yone creo que se reflejan en ese apoyo que, como digo, creo que a día de hoy es el liderazgo más potente que hay en este país. Pedro Sánchez, que tiene pocos principios y menos memoria todavía, no se acuerda que cuando Yone estaba en el gobierno, que cuando Yone era ministra, fue la primera persona que alzó la voz diciendo no a la guerra. Fue la persona que desde un gobierno dijo que había que apostar por la paz. Parece ser que Pedro Sánchez no se acuerda, pero yo sí que tengo memoria. Creo que Yone encarga perfectamente lo que es la política como un proyecto colectivo. En un momento y en un contexto como el actual, en el que el individualismo salvaje que promueve ese neoliberalismo exacerbado, lo que nos quiere es atomizados, nos quiere aislados, nos quiere individualizados, creo que Yone encarna la política con mayúsculas, lo que es un proyecto colectivo, el saberse parte de algo que es más importante que uno mismo. Y también en un contexto, en un momento como este, en el que efectivamente se denuestra o se denigra las movilizaciones o las manifestaciones o las pancartas, yo estoy muy orgulloso de formar parte de un equipo y de un proyecto que estoy convencido que va a continuar llevando a las instituciones las movilizaciones en defensa de los servicios públicos, las marchas por unas pensiones dignas, las movilizaciones de los jóvenes que nos dicen que no hay un planeta B, las marchas en contra de la guerra y a favor de la paz, las movilizaciones antirracistas, las manifestaciones que llaman genocidio al genocidio y que dicen que hay que romper relaciones diplomáticas con un Estado genocida como el de Israel, las marchas que también reivindican una república o las manifestaciones que dicen alto y claro que la tortura no es cultura. Todo eso, que a día de hoy parece que se denuestra o se denigra, como digo, todo eso es lo que Yone Belarra y su equipo va a continuar llevando a las instituciones. Porque en un momento también, en un contexto antipolítico, creo que hay que reivindicar la política con mayúsculas, la política como el bien común, la política como lo común, lo colectivo por encima de todo. Y eso es lo que orgullosamente Podemos creo que encarna esta lista. Sin duda, todas y todos los que estamos aquí vamos a llevar a las instituciones muy alto y muy fuerte el sí se puede. Y doy la palabra a alguien a quien aprecio, admiro, creo que efectivamente es una de las mejores eurodiputadas de la Cámara. Doy la palabra a Aise Serra. Gracias.
Gracias, Pablo. Yo también te admiro. Y es verdad que somos un proyecto colectivo, pero ese proyecto colectivo solo puede ir hacia adelante gracias al compromiso individual de muchísimos militantes, de muchísimas militantes y, por supuesto, de Ione. Y por eso yo también mi intervención quiero aprovechar para agradecerle a Ione. Y quiero agradecerle a Ione no solamente por el paso adelante que estás dando, no solamente por contar con todas nosotras, con esta gran candidatura en la que me siento muy orgullosa de estar, y no solamente por todos los pasos que has dado en los últimos años que han sido especialmente relevantes, sino quiero darte las gracias por los aciertos que hoy son muy claros, pero que en los momentos en los que había que tomar esas decisiones eran decisiones muy difíciles. Y por eso quiero agradecerte, en primer lugar, que desde la invasión de Ucrania salieses a defender con valentía la paz y que tuvieses claro, y lo tuviésemos claro como organización política, que apostar por el envío de armas era apostar por el régimen de guerra y que para nada estaban apostando por la autonomía estratégica ni por la independencia de Europa, sino que estaban apostando por más sumisión a la OTAN y más sumisión a Estados Unidos. Y por eso quiero decirte gracias por alzar la voz, por decir las cosas incómodas que nuestro país necesitaba escuchar. También gracias, Ione, por el acierto de señalar y nombrar a los partidos de la guerra, porque quiero recordar que en el momento en el que Ione nombró a los partidos de la guerra, hubo una reacción de una campaña por parte de los sectores progresistas enorme, que son sectores progresistas que actúan cada día para que solamente el Partido Socialista tenga legitimidad para estar o en las instituciones o en el gobierno. Quiero recordar también el acierto que fue ir a las elecciones europeas con un proyecto como Podemos para defender la paz, en un momento en el que nadie quería hablar de la importancia de defender la paz. Y quiero recordar que en esas elecciones europeas Irene siempre decía que defender la paz era una condición para defender a nuestros pueblos y para defender el resto de derechos. Y que Irene también dijo una cosa muy importante, y es que estaban dispuestos la socialdemocracia a meter a los mandos de Europa a la extrema derecha. Posteriormente lo hicieron cuando todo el mundo negaba que fuese a ser así. Hoy gobierna en la Comisión Europea, es decir, el gobierno de Europa, la ultraderecha, gracias a los votos de Teresa Rivera y del Partido Socialista. Así que gracias a ambas por decir que defender a las empresas armamentísticas es lo contrario que defender a nuestro país y a nuestros pueblos. También gracias, Ione, por siempre, un día sí y otro también, desde dentro y fuera del gobierno, haber defendido al pueblo palestino frente al genocidio, desde dentro y fuera del gobierno. Porque quiero recordar que esto lo hemos hecho como organización política desde el primer día, que lo hemos hecho obviamente con la comunidad palestina, con la sociedad civil que ha salido a las calles un día sí y otro también, pero que lo hemos hecho sin el gobierno de España, que desde el primer hasta el último día ha estado comprando y vendiendo armas a Israel y también permitiendo que por nuestros puertos lleguen armas para asesinar a niños palestinos. Aquí sí que seguimos diciendo que no al genocidio contra el pueblo palestino, que no a la ocupación, que no a la apartheid contra el pueblo palestino. Y ya para acabar, quiero recordar una frase que dice siempre Iranchu Varela, que dice que ser feminista es algo así como vivir sabiendo que van a terminar dándote la razón, pero que mientras tanto, hasta que se den cuenta, pues el coste lo pagas tú, ¿no? Yo creo que ser de Podemos es algo muy similar, muy parecido a eso. Y quiero decir que yo creo que es obvio, todo el mundo en este país sabe, y eso es algo bueno porque ya nos conocen, que estamos dispuestas a pagar el coste de que digamos las verdades que nadie dice o que digamos las cosas que nadie todavía se ha dado cuenta. Yo creo que eso es evidente. Pero que para lo que sirve esta candidatura, para lo que sirve esta Asamblea Ciudadana, para lo que damos un paso hacia adelante, es precisamente porque no estamos dispuestas a asumir que en este país no haya un proyecto político que denuncia las injusticias y que está dispuestas a cambiarlas. Así que adelante, compañeros y compañeras, esta es una candidatura para ir hacia adelante y para defender en este país una alternativa a eso que nos dicen que no hay alternativa, a la guerra, defendiendo la paz frente al consenso bélico, defendiendo otro país frente al bipartidismo y frente a la ultraderecha. Así que adelante, compañeras, con Ione y hacia adelante.
Y ahora le paso la palabra a Serín, con quien he podido estar en Senegal en la semana pasada, y siempre he tenido muchísimo orgullo por Serín, por su lucha que ha dado, por su vida, por su recorrido vital, por su valentía, pero os aseguro que después de conocer su pueblo, de conocer su país, tengo muchísimo más orgullo por todo el compromiso que tiene Serín, por defender los derechos de las personas migrantes y por luchar contra el racismo. Gracias. Mucha emoción, la verdad. Muchísimas gracias, Isa. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero empezar dando las gracias por la confianza depositada en mí para formar parte de esta candidatura. Sin duda, pues el mejor equipo posible. Estoy muy orgulloso de estar al lado de Ione como candidata a secretaria y junto a todas las compañeras, compañeros y compañeras, pues de formar parte de este equipo. La identidad de este equipo, la identidad de esta formación política es la valentía, es también la determinación para cambiar la vida de la gente. Y esto es un orgullo para este país. Tener un partido como Podemos que quiere avanzar en derechos, creo que es un orgullo formar parte de esta candidatura. En esos momentos tan complicados, en esos momentos que hay un sistema neoliberalista, un sistema capitalista que está causando bastante daño en todas las capas de las sociedades. Se está cargando pues el sistema sanitario, se está cargando pues la educación pública, está generando guerras en muchos lugares, causando desplazamientos, están moviendo un discurso de odio hasta los diferentes, las personas migrantes, los refugiados, unas políticas bastante irresponsables hacia pues, el ser humano. Eso es alguna de las cosas que nos ha motivado a estar en esta formación política y a seguir luchando para transformar la vida de la gente. Necesitamos un proyecto sólido, con gente valiente que avanza hacia los derechos de todas las personas. Necesitamos seguir también transformando y luchar para la igualdad de todas las personas, poniendo siempre los derechos humanos ante cualquier interés económico. Lo digo y voy a ser súper breve. Me centro en el tema de la discriminación y el racismo. Yo creo que la gente que se la está tomando ahora con las personas migrantes y las personas refugiadas, la tenían tomada con otra gente. Es un honor hoy estar aquí para recordar que hay gente que se dejó la piel para parar el fascismo. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos que estar más que determinados para parar este fascismo con políticas antirracistas, con políticas feministas y políticas antifascistas. Creo que este equipo que ha elegido Ione está más que determinado para avanzar hacia estas luchas. Orgullosamente Podemos. Gracias. Y eso. Paso la palabra también a la compa Mar, que también sabemos lo que sufren. Sabemos su colectivo, cómo están sufriendo. Y hoy estamos todas aquí, unidas con ella, para seguir luchando hacia los derechos de todas las personas de parte igual. Gracias, Mar. Pues orgullosamente Podemos, porque orgullosamente Trump me siento. Y porque además yo creo que la filosofía y el fundamento y el convencimiento de esta organización enlaza y entronca con mi experiencia. Nos dijeron que no se podía y cogimos las pancartas y salimos a las calles, todavía muerto el dictador, para acabar con las leyes criminalistas. Y lo conseguimos. Nos dijeron que no se podía y lo conseguimos. Y nos dijeron...
Y nos dijeron que no se podía acabar con la patologización de las personas trans, ni podíamos traer la autodeterminación. Nos pasó en 2014 en Andalucía. Tuvimos enfrente a la progresía del Partido Socialista con sus grandes prejuicios. Pero la pancarta y la movilización lo hizo posible. Sí pudimos también. Por lo tanto, ayer mismo vivimos un día muy importante. Ayer fue un día donde convocamos las personas trans, una multitudinaria manifestación en la que nos pusieron a prueba porque nos quitaron todo el apoyo, como diciendo se estrellarán y no sacarán a nadie. Pero de nuevo, las personas trans nos pusimos de pie y militante tras militante, comunidad tras comunidad, supimos convocar a miles y miles de personas ahí en Madrid al grito: el fascismo no pasará. Pero al mismo tiempo pusimos también en evidencia aquella peligrosa postura de los partidos progresistas de tratar la transfobia de una manera jerarquizada, considerando que la transfobia es menos discriminación, lanzando este peligroso mensaje que justifica y normaliza la transfobia, y al mismo tiempo de un gobierno que es un gobierno de coalición que ha puesto lo alto de la mesa a Carmen Calvo, la mayor voz contra las personas trans, al frente del Consejo de Estado, que puso a una activista antiderechos trans al frente del Instituto de las Mujeres y que hace pocos días ha colocado en Comunicación de Moncloa a un terfo como portavoz. Creo que el Partido Socialista manda ese peligroso mensaje que por un lado desatiende la discriminación y opresión que sufrimos las personas trans y el colectivo LGTBI y por otro lado premia la transfobia. Yo apuesto por este partido porque ha demostrado que sí se puede. Y el colectivo LGTBI, los millones de personas LGTBI, gays, lesbianas, personas trans, bisexuales, personas queer, necesitamos un partido que venga a traer también cambios radicales. No queremos ya propaganda cookie, no queremos estar a base de titulares fáciles. España necesita, para blindar los derechos de todo el colectivo LGTBI y de las mujeres, una asignatura de obligado cumplimiento en todas las etapas educativas para tener generaciones que respeten a las mujeres, pero que respeten también a la diversidad. Necesitamos también poner en marcha el régimen sancionador, y no porque creamos en las acciones punitivas, no, porque creemos más en la educación, pero son necesarias para disuadir, pero es también necesario poner en marcha mecanismos que protejan al colectivo LGTBI cuando es fruto de agresiones, que tengan derecho asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico y, cómo no, también a una alternativa habitacional cuando nos encontramos en las calles. Y sobre todo, me duele en el corazón que se trabaje y que se ponga al alto de la mesa cifras siempre trágicas sin que vayan paralelas propuestas y políticas para subvertirlas o cambiarlas. Ayer se hizo público que más del 50% de las personas trans vivimos en precariedad. Pues desde aquí vamos a trabajar por políticas públicas concretas y no brindis al sol que hagan posible el acceso al mercado laboral de las personas trans. Por eso estoy en esta fuerza política, porque además con este equipo vamos a poner en pie a una izquierda que hace falta, en pie una izquierda que luche también contra los fondos buitres, que luche por la paz, que luche por el feminismo y que luche por los derechos del colectivo LGTBI, lejos de la propaganda. Ha habido un cambio cultural, fruto del activismo con respecto al colectivo LGTBI. Los chicos van por la calle abrazados y las chicas, los niños y las niñas trans tienen a sus padres y a sus madres que le aman. Protejamos estos derechos, porque no protegerlos es a ponerle la alfombra roja a la ultraderecha. Hoy la ultraderecha amenaza nuestros derechos desde Estados Unidos, desde Latinoamérica, pero también
desde España, con la inacción de un gobierno que mira hacia otro lado o con una fiscalía que solamente penaliza a los jóvenes antifascistas, a las personas del teatro y a las mujeres feministas, abandonando a las personas trans y al colectivo LGTBI. Por eso mi compromiso con Ione Belarra, mi compromiso con Podemos, mi compromiso con este equipo de personas que vamos a ser el referente de la izquierda que necesitamos, las trabajadoras, los trabajadores, también los estudiantes, cómo no, también las feministas y el colectivo LGTBI. En pie vamos a poner a la izquierda. Y ahora le voy a pasar la palabra a un gran activista también por los derechos humanos y antirracista, Guillermo. Muy buenas. Buenos días. Antes de nada, quería dar un fuerte abrazo a una de las militancias que más ha sufrido, más ha sido perseguida, señalada, ya la militancia de Podemos, y la verdad que un fuerte abrazo a esa militancia que ha resistido todo el ataque mediático, redes sociales, y la verdad que mis sinceras, digamos, fuerza a la militancia. Venía yo pensando, ¿no? Diciendo, bueno, a ver qué es lo que voy a comentar ya después de lo que me ha comentado Ione, diciendo, bueno, Guillermo es un gran comunicador. He dicho, bueno, pues voy a tener que dar, la talla. Venía reflexionando durante esas últimas semanas, pensando, ¿no? Y sobre todo pensando el por qué me ha motivado acompañar a Ione, acompañar esa militancia, a este equipo, a este proyecto. Y la primera reflexión que se me venía a la cabeza fue, bueno, cuando llegué, y que llevo aquí 27 años en España, cuando llegué aquí en España, llegué con 10 años, y en el colegio la primera frase que escuché de un alumno fue, puto negro, vete a tu puto país, ¿no? Con 10 años. Tenía dos opciones, o pues pasar, porque se supone que es cosa de niños, y apenas que, bueno, con 10 años uno que va a saber, o hacer frente a ello, ¿no? Pues elegí la segunda opción, y hasta ahora he seguido eligiendo esa segunda opción de pelear y luchar por ello. Y sobre todo también esa reflexión decía, bueno, pues podría comentaros, hablar un poquito sobre lo que es el antirracismo, pero llegué a la reflexión que es ser orgullosamente y de izquierdas. ¿Por qué soy de izquierdas, no? Venía reflexionando cómo en los últimos años se han premiado el ser más fascista, más racista, más transfobo, más homófobo. Se ha premiado a esta gente y lo estamos viendo, ¿no? Con total impunidad. Incluso también se ha premiado a aquellas izquierdas aterciopelado, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ¿por qué soy de izquierda? Y sobre todo porque ha puesto por la izquierda valiente y la izquierda útil, ¿no? Y desde siempre, ¿no? Desde el nacimiento de Podemos he estado viendo y observando cómo el primer partido dice las cosas como son, sin ningún tacticismo político, señala a los que tienen que señalar, a los poderosos, a la derecha mediática, a la derecha judicial, y decía, esa es la izquierda valiente en la que me siento representado, en la que me siento sobre todo también parte de esta izquierda. Y es por eso por la cual acompaño a Ione en este proyecto, ¿no? Porque para mí ser de izquierda es hacer ruido, ser de izquierda es señalar, ser de izquierda es defender y proteger los derechos, ser de izquierda no es, digamos, mirar para otro lado. Y sobre todo también venía pensando de que soy de esa tercera izquierda. Me refiero a esta tercera izquierda porque la primera, los que lo consideran de izquierda, es esa izquierda que daba una medalla a Meloni o pacta las competencias de migración con Junts, comprándole el marco de la criminalización. Esta segunda izquierda es la que ve a la primera izquierda y no hace nada, se pone de perfil, no dice nada, y la tercera izquierda es la que dice que con sus votos no va a dar campo a la ultraderecha y a la derecha. Entonces yo soy de esa tercera izquierda, de la izquierda útil, de la izquierda valiente.
y soy, digamos que soy de esta izquierda, ¿no? Y nada, también agradecer sobre todo, ¿no? Yo agradecer a este equipo, agradecer, como he dicho al principio, ¿no? Sobre todo para mí lo más importante, la base, la militancia que ha demostrado, ¿no? Digamos, este compromiso a pesar, insisto, ¿no? De todos los ataques, a pesar de todo el señalamiento, a pesar de todas las acusaciones. Esta militancia ha estado ahí, hemos estado ahí, formo parte de esta militancia y bueno, simplemente agradeceros tanto a Ione como a la militancia y espero también pues aportar todo, digamos, toda mi experiencia a este proyecto que creo que es más que necesario al ver cómo estamos con la ultraderecha, ¿no? En auge, a la derecha también en auge y a ciertas izquierdas mirando para otro lado, ¿no? Y diciendo sí absolutamente a todo. Entonces yo quiero ser esa izquierda que hace ruido, que es valiente y que es útil. Muchísimas gracias y paso el turno a mi compañero. Bueno, hola, buenos días a todas, a todos, a todos, a los que nos ven desde allí. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo, de Javichu, así que hoy estoy un poquito tocado. Y bueno, supongo que sabéis, hace 6 años detuvieron a mi hijo por acudir a una manifestación, dicho así, ¿no? Bueno, fue una manifestación, pero no cantó Cara al Sol, ni le dio loas a la División Azul. No, fue una manifestación contra la banda de Vox. Desde ese día empecé un camino de activismo y de lucha para denunciar que en este país existen presos políticos. Que en este país cuando te manifiestas contra los mensajes de odio, mensajes racistas, machistas, transfobos, homófobos, belicistas, contrarios a la lógica ecologista e incluso negacionistas de la vacuna, y como vimos también, ¿no? De la nieve también, ¿no? Niegan la nieve algunos, ¿no? Bueno, pues cuando te manifiestas en ese sentido, la policía, que parece tener una curiosa forma de ver los delitos de odio, te detienen. Cuando llegas a un tribunal, el juez, que tiene una curiosa forma de ver la presunción de veracidad o la palabra de un testigo en función de si es una agresión sexual o si es una persona de izquierdas la que entra en su juzgado, pues ahí sí, en el caso de mi hijo, no solo fue una condena de culpabilidad, sino de penas máximas de 3 años cada una hasta 6 años de prisión, ¿no? Cuando pienso que mi hijo me podría haber salido de derechas, pues oye, le querría igual, ¿no? Es mi hijo. Pero no. Me salió de izquierdas, ¿no? Y siendo como es Javichu, aquellos que lo conocen, con su fuerza y con su ejemplo, pues además de quererle como hijo, me siento profundamente orgulloso de ser un padre antifascista. Y por eso quiero agradecer también a Ione Belarra que me traiga aquí, que cuente conmigo. Porque hemos trabajado codo con codo, porque ella ha estado bueno, hablando con Bolaños o lo que le dejen decir. Pero ha estado ahí y yo me he sentido protegido, he sentido su fuerza, su compromiso. Y eso, en los momentos en los que estamos, la familia es importante, es muy importante. Ese es el convencimiento por el que estoy aquí y por el que estoy orgulloso de que tú vayas a ser mi secretaria general. Es importante para las luchas, es muy importante que se nos posibilite estar en los lugares donde se pueden cambiar las cosas. Hace poco leí una entrevista de Manuela Carmena que se quejaba de su experiencia con los activistas, ¿no? Cuando ella fue alcaldesa dice que no se dejaban manejar bien, ¿no? Había problemas, claro, es normal que lo piense. Es lo que piensa la burguesía de siempre. Cogieron el mensaje paternalista de los ilustrados y dijeron todo por el pueblo, sin el pueblo, que me estorban. No, los activistas somos efectivamente los que no aceptamos atajos, los que no aceptamos palmaditas en la espalda,
porque lo nuestro es retorcer las injusticias hasta que no quede ni una gota en el trapo. Decimos en mi tierra, decimos eso de no voy a reblar, no vamos a parar, no nos van a bajar del burro. Claro que no, soy maño, muy cabezón. Es prioritario que desaparezca la maldita ley Mordaza y esos aspectos punitivos de la reforma del Código Penal, así como reformular también aspectos que hacen que las cárceles españolas pues sean un pequeño negocio para unos pocos, los más listos, los de siempre, el Corte Inglés, Telefónica. La mayoría de la población reclusa es clase trabajadora y les hemos abandonado tras un muro en un supuesto sistema de reinserción que no es efectivo ni simplemente... y no se implementan medidas tampoco para que lo sean. Así que también por la clase trabajadora que está en los centros penitenciarios tenemos que alzar la voz. Y con ese convencimiento de lucha antifascista y también para dar voz a las personas presas estoy aquí. Si acepté este camino es también porque creo y siempre he creído que Podemos es la fuerza que debe posibilitar los cambios y las transformaciones en un estado de bienestar que envejece mal. El acceso de las clases trabajadoras a la toma de decisiones es la única solución. No hay jueces con conciencia de clase porque son todos unos pijos. Ya está. No hay en la policía... No hay en la policía... Yo contaba siempre un chiste, decía, se infiltran los policías en los movimientos ciudadanos, se infiltran constantemente los movimientos... A ver cuándo infiltramos ciudadanos en la policía, ¿no? Tenemos que acceder donde se toman decisiones, porque lo otro es esta especie de gobiernos populistas, de multimillonarios, sin nadie al volante, que nos lleva a un previsible desastre. La lucha antifascista es la de todas y todas las luchas han de ser antifascistas. Frenar leyes que pretenden impedir que nos manifestemos con libertad, revocar sentencias que sirven como aviso a navegantes para que otras no salgan a la calle por miedo, debe estar sobre la mesa de cualquier formación que se diga de izquierdas o progresista, porque es ahí y es por ahí por donde están empezando a querer silenciarnos. Conmigo, con vosotras, lo tienen claro. Tenemos que ganar la calle para limpiarla de fascistas. Sí se puede. Y cuando no se pueda, tendremos que empujar para que se pueda. Orgulloso de estar aquí. Orgullosamente Podemos. Salud y lucha. Le paso la palabra a Martina, compañera. Un orgullo. Muchas gracias, Francho. Es un orgullo que estés aquí. Un abrazo y feliz cumpleaños para Javichu en un día como hoy. Bueno, orgullosamente de Podemos y orgullosa también de nuestra historia y orgullosa también de nuestra memoria. Han querido durante todos estos años que bueno, hagamos una travesía por el desierto y la verdad es que no. Aquí estamos con todo este equipo y los compañeros y las compañeras militantes que nos están viendo ahora mismo desde todos sus territorios y también muy orgullosa de bueno, poder acompañar a Ione Belarra en esta candidatura. Quiero decirte, Ione, que gracias, de verdad, gracias, porque ahora que trabajo además contigo, antes te valoraba, pero desde que trabajo contigo todos los días en el Congreso, tengo el convencimiento de que ahora mismo no es que sea la mejor líder de la izquierda, sino que es la única líder de izquierda que tenemos ahora mismo en este país. Ninguna secretaria general, de verdad, como tú, con valentía, con la paciencia, con la capacidad de trabajo que has tenido, con los que has tenido que aguantar, junto también con nuestra compañera Irene, pero también lo más importante para mí es que eres una buena compañera, que en política la política es muy dura y ser una buena compañera y ser una buena persona es muy difícil y yo lo que más valoro. Así que de verdad, gracias por haber dado este paso. Y orgullosa también
de haber dado este paso con todos los compañeros y con todas las compañeras, porque este Podemos que está aquí ahora mismo en esta candidatura es el que reconozco como el Podemos que lucha, como el Podemos que milita, como el Podemos que sufre, porque también hemos caído y nos hemos levantado, y como el Podemos que va a transformar este país como lo está haciendo hasta ahora mismo. Así que muchas gracias a todos los compañeros y las compañeras que estáis aquí. Y bueno, estamos en una etapa complicada, quiero decir, donde esta asamblea, esta quinta asamblea, o sea, una etapa complicada políticamente hablando, donde esta asamblea creo que tiene dos cosas muy positivas. Y una es que cogemos impulso y que cogemos fuerza para bueno, seguir transformando las políticas en nuestro país, como lo hemos hecho desde el principio, pero también por otra parte porque seguimos construyendo lo que hemos venido construyendo hasta ahora. Quiero decir con esto, nos han hecho pensar justamente, y durante este tiempo lo estamos viendo clarísimamente, que nos tenemos que resignar al mal menor. Y que justamente eso nos tiene que llevar a un conformismo asfixiante que al final lo que hace son políticas que están beneficiando solamente hoy a los poderosos y también, bueno, al poder financiero y al poder económico. Y ante eso creo que Podemos ha demostrado durante todo este camino y durante todo este tiempo que tiene una convicción fuerte y profunda en las transformaciones sociales y en la valentía para cambiar las cosas y para transformar. De hecho, creo que por eso el Partido Socialista todavía no ha traído los presupuestos ni tampoco el gasto militar para aprobar, y es porque sabe que Podemos tiene las convicciones fuertes y que desde luego cuando estaba Podemos en el gobierno, evidentemente, bueno, pues lo tenían muchísimo más difícil los poderosos, los rentistas, los señores de la guerra y el poder económico. Por lo tanto, Podemos es más necesario que nunca en estos momentos, compañeros y compañeras. Por eso esta quinta asamblea es tan fundamental. Y yo quería agradecer también a Ione que haya entendido el Podemos como un Podemos plurinacional, donde haya puesto en valor también todos los territorios, haya compañeros de todos los territorios. Yo estoy muy orgullosa también de los compañeros y compañeras que están también en esta candidatura, pues de Andalucía, por llevar el andalucismo siempre presente, como nuestro Pedro Enrubia, como Mario Ortega, por estar en las instituciones como Juan Antonio, por tener la valentía que ha tenido Raquel para ser coordinadora general, o la de Ana para hablar con todos los colectivos todos los días de manera, bueno, siempre amable y siempre cariñosa con todos los colectivos sociales, y con el resto de compañeras, nuestra juventud, Nerea, Mila, y creo que bueno, que así en cada uno de los territorios, creo que es muy importante. Ione, en este camino que tenemos ahora de quinta asamblea, creo que no solamente vamos a acompañarte, sino que vas a estar apoyada, que vas a estar arropada, y Podemos es fundamental. Nos quisieron destruir en muchas ocasiones, no lo han conseguido, seguimos aquí peleando porque, como dice Irene, lo mejor está por venir. Gracias. Ay, perdona, que no he presentado a Belén. Muchas gracias, Belén, por todo el trabajo que estás haciendo y sobre todo haciéndolo desde Granada, desde mi tierra. Gracias por pelear por los derechos humanos. Muchas gracias. Yo soy una persona muy emocional y bueno, después de todo lo que se está diciendo, ¿no? Y este espacio tan bonito donde sí que se nos permite poner sobre la mesa las emociones, creo que llorar también es más que legítimo y entendiendo la situación, este contexto que estamos enfrentando, ¿no? Pero el otro día me decía Ione una cosa, y es que bueno, cuando hay criminalización, también en este tipo de espacios hay piña, ¿no? Y eso creo que es lo más importante de este tipo de espacios en los que nos podemos sentir arropadas y podemos llorar, ¿no? Y expresar nuestras emociones, porque eso quiere decir que en estos espacios todavía hay humanidad, ¿no? Donde han intentado arrebatárnosla por activa y por pasiva. Gracias, Ione, gracias a este equipo fabuloso, gracias especialmente a Esther Miranda del equipo de Internacional, que creo que desde un primer momento también me llamó. Yo soy de esos sures, ¿no? Que muchas veces se olvidan, venimos de unos sures, yo de Palestina y Andalucía, y en muchas ocasiones se nos olvida, y ahí estaba Esther también para decirme, oye, Belén, ¿quieres participar, ¿no? con todo el equipo? Y creo que dentro de esa gente que está en la sombra pero que hace un trabajo magnífico, pues ha de ser reconocido, al igual que ha de ser reconocido que todo este trabajo es colectivo. Y creo que la gran fortuna de Podemos y la gran fortuna de los espacios de militancia y de movimientos sociales que nos atraviesa, esa colectividad, esa sororidad y esa solidaridad. Yo traía
traía tres, tampoco sabía muy bien qué decir, es la verdad que es de las primeras ocasiones en las que estoy, ¿no? Que pongo también mi cuerpo en un espacio político, todos los espacios son políticos, pero en un partido, aunque bueno, siempre es verdad que me he sentido muy identificada con Podemos y bueno, creo que bueno, es un espacio muy nuevo para mí y bueno, no sabía muy bien qué decir. Tengo tres ideas que creo que pueden resumir un poquito lo que quería traer. Y, en primer lugar, darle las gracias de nuevo a Ione por especialmente traerme a este espacio, ¿no?, de esta Secretaría Antirracista, que creo que puedo aportar y que creo que me pueden aportar un montón y que puedo aprender muchísimo. Porque yo soy, bueno, ahora estoy de profesora en la universidad y yo siempre digo, yo no enseño, yo enseño, pero también aprendo de mi alumnado. Y creo que eso es lo más importante. Siempre tenemos que reconocer que estamos en constante aprendizaje y que somos seres dinámicos y dinámicas y que en todo momento yo no soy la misma persona de hace 10 años y espero no ser la misma persona dentro de otros 10. Tres ideas que quería resumir era reconocer, ¿no?, y volver a los movimientos de base y a los movimientos sociales, ¿no?, que son quienes marcan o han de marcar las políticas del país y especialmente de este espacio en particular, que es por lo que nació. Creo que esto me lleva a la idea de hacer memoria, reconstruir la memoria y retornar a unos inicios que fueron esperanzadores para muchas personas y que pueden seguir siéndolo y que creo que lo van a ser viendo este panorama que hay aquí. Recordando siempre de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y esto, utilizo esas palabras de hacer memoria y de retorno porque también es una forma de hablar de Palestina, ¿no? Sabemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos y sabemos que la principal reivindicación de Palestina no es solamente una Palestina libre del río al mar, sino que para que haya una Palestina libre del río al mar tiene que haber un retorno de la población palestina. Y yo soy una persona muy emocional. También creo que ahora que estoy en un departamento de antropología crítica, antropología feminista, veo también la academia con otro ojo y también las experiencias de cada persona cuentan, ¿no? Son legítimas tanto en la academia como en el activismo y ya, o sea, mi abuela y mi padre, que desafortunadamente fallecieron, pero que yo estoy aquí para reivindicar ese derecho al retorno que nos va a permitir en algún momento nuestra resistencia y la resistencia de todas nosotras poder ponerlo en práctica. Otra de la idea, la tercera idea era regenerar espacios de escucha y de participación política, porque creo que hay que ceder espacio, ¿no? Lo decía en una de las mesas en las que tuve el honor de participar con vosotras y vosotros, y creo que bueno, que también es nuestro derecho, ¿no?, estar en estos espacios, no estar solamente en las calles, sino que yo ahora quiero dar un paso más y por eso pues me embarco, ¿no?, en este recorrido, en este nuevo en esta nueva experiencia para intentar, por lo menos, incidir políticamente con los discursos de no solamente mío como persona individual, sino que hay una lucha colectiva detrás de todas las personas palestinas y solidarias con Palestina que me hacen querer intentarlo, por lo menos. Y bueno, ese regenerar espacios de escucha, también entendiendo que podemos incidir en los compromisos más importantes de Podemos, que es el de la plena igualdad en participación política, la defensa de los derechos humanos y luchar contra cualquier forma de racismo, xenofobia, machismo, exclusión por identidad de género u orientación sexual, y esto significa transformar. Estoy aquí porque tengo esa esperanza y creo orgullosamente que se puede, al menos no me quedaré con las ganas de intentarlo, porque tristemente los derechos se luchan y los espacios también. La lucha por la liberación de Palestina y la urgencia de posicionarnos y derribar la narrativa hegemónica imperante sionista y colonial son las que me traen aquí. Abogar por la liberación de Palestina y de los sures es abogar por el derecho a migrar y por el derecho al refugio. Es abogar por una lucha anticolonial y antirracista. Un partido orgullosamente antisionista que no negocia con los supremacistas, sino que los combate también en las instituciones. Muchas gracias. Y le paso el micro a una persona también paisana, que Elena, no había tenido el placer de conocerle, y bueno, me parece súper interesante y bonito este espacio, pues a la vez para poder encontrar gente increíble, gente palestina, queer, con una lucha increíble detrás y de la que podemos aprender muchísimo. Gracias, Elena. Hola, buenos días. A ver, muchísimas gracias a todos y todas y todes. Un día como tal cual, hace casi 70 años,
Mi abuelo se emigró desde Ramallah, nuestro pueblo en Palestina, a Estados Unidos. Buscaba oportunidades estables para su familia y se los encontraron. Allí, en aquel momento, podía ganar un trabajo estable, podía vivir con algo sin discriminación y luego, durante 4 años, podía ahorrar y luego enviar para que venga mi abuela, su mujer y su hijo. Hoy en día ese Estados Unidos no existe. Mi abuelo apostó en un país con muchas oportunidades, que tenía movilidad social. Él se ganó en aquel momento, pero lo que vivimos ahí en Estados Unidos no es igual que hoy. La gente no se puede acceder a la vivienda, la inflación se lo hace imposible para que una persona se pueda llegar a finales de mes con el sueldo mínimo. Y por eso yo no me sentía nada más que obligada de buscar nuevas oportunidades como él. Y he apostado en España, tanto como ha puesto ahora mismo en Podemos y en IONE. Ser palestina, vais viendo a lo largo del activismo que hay muchísima gente progre hasta Palestina, que está muy bien de que haya un orgullo en Israel y da igual si la gente se va matando hijos, pero si lleva una chapita de arco iris, pues genial, pues así bien. Y por eso me quedo aquí con Podemos, que se puede ver tras el pinkwashing y todo lo que hay detrás del Estado sionista terrorista. Muchísimas veces, cuando me toque renovar la residencia, pienso, ¿vale la pena estar aquí? Porque llegar el momento de coger cita, afrontar acoso en la extranjería, digo, ¿vale la pena? A lo mejor vuelvo. Y sobre todo pienso, ¿por qué Estados Unidos era suficiente para mi abuelo y además para mis otros tíos y tías que han inmigrado y no para mí? Y es por el hecho que no es un país que garantiza el acceso a la salud pública, a la baja de los padres y que no garantiza la seguridad de los hijos cuando se puede entrar una persona con una arma a un colegio. Por eso, igual, he apostado aquí, aunque hay mucha gente, mi tío en particular, que le quiero muchísimo, pero me dice siempre, es que allí podrías ganar un sueldo mejor, la economía, tal. Y digo, ¿cuánto vale el sueldo si no incluye esos derechos que yo me lo veo como necesarios para fortalecer y crecer una economía? Una economía no se puede crecer con una población que se queda detrás. Y por eso me quedo aquí en un país que me valora. La verdad es que realmente a mí me encanta mi vida aquí y por eso yo quiero luchar para mantener los derechos que tengo aquí. La verdad, lo digo siempre, tengo mejor calidad de vida aquí como inmigrante que ciudadana allí. Y nada, quería decir otra vez que la lucha palestina no es solo una lucha anticolonial, sino también es una lucha feminista. No es para frenar la vida musulmana y la verdad es que pido y creo que lo veo posible en ese partido que podríamos
extender y recibir la población refugiada palestina en España, igual que hemos recibido muchas otras personas desplazadas por la guerra, aunque no vengan de países blancos europeos. Muchas gracias otra vez por incluir personas que se forman parte del activismo y no solo muéstranos para ganar puntos para sacar su carnet de izquierdas, que no se utiliza la causa palestina para parecer que eres progresista, sino para mostrarlo todos los días con sus acciones, con cada charla y con cada discurso. La verdad es que me siento bastante honrada de estar aquí en el equipo y nada, lo sé que así sí se puede y yo me he puesto con ese equipo. Gracias. Tan agradecida, la verdad, de dar la voz a una compañera que estoy más acostumbrada de verla en la tele, en el Congreso de los Diputados. Así que adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. De camino a nuestra quinta Asamblea Ciudadana, yo sigo profundamente orgullosa de Podemos, de nuestro compromiso en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y en paz, porque nosotras seguimos diciendo lo mismo que hemos dicho siempre, incluso ahora que suenan tambores de guerra, seguimos diciendo que no a la guerra y siempre hemos sido consecuentes con esto, porque nosotras entendemos que frente a la violencia, frente a la apuesta por la industria armamentística, nosotras apostamos por la vida, apostamos por la paz, apostamos por nuestras escuelas y hospitales frente a los tanques y a los portaaviones, porque sabemos que solo así podremos construir una vida digna y de ser vivida para nuestra ciudadanía. Estamos hartas de la violencia, y no solo de la violencia que se sufre en los campos de batalla, también de la violencia que se sufre en nuestras fronteras. Pensamos en todos aquellos niños y niñas que llegan a nuestras costas huyendo del horror y que en lugar de estar pensando en nuestro gobierno, en cómo proteger a esos niños, en cómo labrarles un proyecto de futuro, lo que se está pensando es en repartirlos por el territorio como si fueran paquetes de Amazon. Así no vamos a ningún lado. En Podemos no vamos a tolerar ni el racismo, ni la xenofobia, ni ningún tipo de discriminación. Porque cuando, por ejemplo, la señora Mer habla pues, de que un niño nacido por la clase trabajadora que viene de otros países, pero a construir en este país un futuro mejor es tenebroso, yo pienso que las únicas tenebrosas que hay son ellas y me da vergüenza compartir escaño en ese congreso con gente como esta. Esos niños y niñas vienen huyendo de conflictos armados, de guerras, pero también de la vulnerabilidad en las que les pone el cambio climático. Y creo que hay que hablar de este porque es uno de los mayores retos de futuro que tiene nuestra sociedad. Debemos cambiar el modelo energético, el modelo productivo y ser conscientes de la necesidad de proteger a nuestro territorio. Yo como canaria sé bien de lo que hablo cuando hablo de esto, porque nosotros hemos tenido que ver como en espacios naturales protegidos, como por ejemplo son las dunas de Corralejo, nos han levantado un hotel solo pensando en intereses especulativos y no en los intereses de la ciudadanía de Canarias. Estamos hartos ya en este país de habernos convertido en un parque temático para que vengan guiris a tomarse cerveza y a expulsarnos.
y a expulsarnos de nuestros barrios, a ponernos más difícil aún acceder a una vivienda, que casi se ha convertido en una misión imposible. Hay que regular ya pues el mercado de la vivienda, prohibir la compra de vivienda a personas que no residen en nuestro país, a fondos buitres, a explotadoras turísticas. Poner en marcha una ecotasa para revertir la huella ecológica. Son muchísimas las cosas, las tareas que tenemos por delante, pero estoy segura que estoy en el mejor lugar para asumir este compromiso. Y no solo lo digo porque Podemos siempre, y lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo, ha estado en el lugar correcto de la historia, sino también porque tenemos a las personas para liderarlo. Estoy orgullosa no solo de formar parte de Podemos, sino de tener compañeras al frente como Irene, como Ione, que a pesar de ser golpeadas una y otra vez, que a veces se tambalean, se mantienen en pie porque saben que lo más importante ahora no es la vida de uno mismo, sino construir una vida para toda la ciudadanía de nuestro país, una vida en paz y una vida que merece ser vivida. Muchas gracias. Y me toca dar la palabra a una compañera que es una militante infatigable, pero sobre todo una activista por los derechos de las trabajadoras y trabajadoras, que es nuestra Carmen. Gracias. Hola. Bueno, orgullosa de ser de Podemos. Me presentaba Ione como una militante de base y es verdad. Y es que ser militante de base en Podemos es muy gratificante. Es decir, sí, compartir espacio, proyecto con gente generosa, solidaria, con convicciones firmes y valientes. La palabra valiente ha salido muchas veces aquí, pero es que yo creo que es la nota característica o la que más nos define, porque con todo lo que hemos pasado, seguir estando en Podemos y adelante es que hay que ser muy valiente. Y nuestras jefas más. A ver. Dar el paso al compromiso organizativo, a la asunción de responsabilidades que se dirían que son de dirección política, porque al final vamos a formar el órgano que va a establecer la dirección política del partido. Para mí, siempre desde experiencias pasadas de militancia antes del nacimiento de Podemos, pues me he resistido, esta es la verdad. Yo creo que es un estadio en el que gana protagonismo, y creo que es un protagonismo necesario y además absolutamente legítimo, pero gana protagonismo lo que es la estrategia del Este. Y a eso a mí me merece mucho respeto. Y no sé si estaría yo a la altura del tema. Pero bueno, ¿por qué ahora? Porque yo creo que hay momentos en la historia en los que uno no puede eludir responsabilidades. Siempre he estado con Podemos porque ha representado mi forma de ver la vida, los valores, ha defendido lo que yo defiendo en materia de derechos sociales, de derechos de las personas trabajadoras, de los vulnerables. En definitiva, es la identidad que uno siente con una organización y que te hace estar allí con ellos. Pero ahora ocurren cosas en el mundo y en España que creo que nos obligan a un mayor compromiso. Hemos hablado seriamente de que se ha instaurado un régimen de guerra. Cada vez que oigo esa palabra se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Y me acuerdo de aquello que era de Anguita, ¿no? De malditas las guerras y los canallas que las hacen. Entonces, por eso, porque además estamos viendo desde hace ya mucho tiempo cómo se materializa un genocidio y que nuestros gobiernos, el de España y el de Europa, yo no diría que hacen de espectadores, yo creo que hacen de cómplices porque venden armas y porque no ponen lo que hay que poner para parar esta barbarie, ¿no? Y solo Podemos y solo Ione han dicho en el Parlamento y han hecho, Irene también, en el otro Parlamento,
han dicho lo que se tenía que decir y han exigido lo que se tiene que exigir. Y por tanto hay que estar ahí, hay que empujar. Y pues nada, aquí estamos. Agradecida, orgullosa de estar en Podemos y pues daré de todo lo que de mí pueda para que este proyecto siga adelante. Gracias. Bueno, a mí me toca pasar el micro a un grande. Nos hemos encontrado en la cafetería tomando los churros y ya hemos hablado un poquito. Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y muchas gracias, Yone, por invitarme a participar en esta candidatura, que ya sé que mi primera contribución, y te avisé, es que voy a hundir la media de edad de esta candidatura joven. Pero la verdad que es un orgullo, como dice Irene, participar en un proyecto que está dispuesto a hacer posible las cosas que nos dicen que son imposibles. Yo todavía sigo respondiendo a esa tercera pregunta que siempre te hacen cuando te encuentras con alguien que hace tiempo que no te ves. La primera es que, ¿qué tal estás, Julio? Y yo con mi locuacidad habitual les digo que bien. Sí, a veces añado que bien si no entramos en detalles. La segunda pregunta que te hacen amablemente es, te dicen, te veo bien, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo, pues bueno, desaparecido, pero tratando de atender a la agenda agresiva de un jubilado. Y la tercera pregunta, la que siempre hacen, la inevitable, es, ¿y sigues en Podemos? Y ahí ya entro a saco, y contesto, evidentemente, pues sí, y cada día más convencido de estar... Sí. Les digo así, que cada día estoy más convencido, y es cierto, y creo que me conocéis, de estar siempre en el sitio correcto, en el momento correcto, y acompañado de la gente más importante y mejor, como sois todos vosotros y todas vosotras. Quizá podría decir también, como he dicho muchas veces, que estoy por coherencia, por lealtad, por perseverancia, que son virtudes importantes en política, pero también estoy en este proyecto porque hay alguien al mando. Hay alguien que está ejerciendo esa capacidad de liderazgo que hace falta en cualquier empresa, en cualquier equipo deportivo y en cualquier partido político. Y es importante tener esa capacidad de liderazgo, que es la que tiene Yone, que es tener inteligencia política, tener paciencia y tener habilidad para navegar en aguas turbulentas. Porque eso, ella lo sabe muy bien, es muy fácil de decir, pero lo difícil es estar a las duras y a las maduras. Es decir las cosas cuando hay que decirlas y no como cuando las dicen los ya te lo dijiste, que son esos que dicen que ya lo dije, pero nunca nadie oyó cuando lo dijeron. Y evidentemente ello lo ha demostrado claramente cuando se trataba de enviar armas a Ucrania, cuando nadie hablaba de genocidio y ella fue valiente, y ese es el liderazgo que todos queremos. Muchísimas gracias, Yone. Y es importante tener un liderazgo así, de personas que hacen que las cosas pasen y que no como otros liderazgos que esperan a que las cosas sucedan. Porque evidentemente es mucho más fácil decir las cosas cuando lo hace una persona proactiva que cuando lo hace una persona reactiva que espera a ver qué dicen las encuestas, a ver qué dice el poder mediático, y así es mucho más fácil hacer política. Pero no, nosotros queremos personas valientes como Yone. Muchísimas gracias, Yone. Yo quiero... Es un liderazgo también que, además de inteligencia política, hace falta tener piel de crustáceo. Piel de crustáceo para aguantar lo que aguantáis, porque los ataques son personales. En el debate político no hay quien te gane, pero los ataques personales son los difíciles y ahí estás aguantando. Por eso, nada más que te pido un favor. Os pido un favor. Que te cuides, que os cuidéis. Porque os necesitamos... Os necesitamos como partido, os necesitamos como país para que las cosas cambien. Y te lo dice
alguien que tiene prisa en que las cosas cambien. Muchísimas gracias. Y ahora quiero pasar la palabra a una mujer valiente, militante, que sabe mucho de lo que es sufrir los ataques personales en Podemos, Dina Wisselham. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Julio, a ti también por tu valentía y por haber siempre estado ahí al frente cuando más te necesitábamos, cuando más te necesitaba Podemos, pero sobre todo cuando más te necesitaba este país. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo quiero empezar, en primer lugar, diciendo algo que para mí es muy importante, que es que me siento tremendamente orgullosa de volver a Podemos, en los tiempos que corren y de hacerlo acompañada con este maravilloso equipo y sobre todo acompañada contigo, Ione. Gracias por la confianza y sobre todo gracias. Muchos de nosotros lo han dicho hoy, pero yo quiero repetirlo. Gracias por tu valentía, porque en los tiempos en los que se penaliza el dar un paso al frente, en los tiempos en los que se banaliza el estar defendiendo la paz en tiempos de guerra, en los tiempos en los que se penaliza no sentarte al lado de esos mafiosos que han intentado derribar a Podemos, no sentarte al lado de Antonio García Ferreras, hoy aquí, no sentarte al lado y compartir en ningún espacio con personas que han maltratado a esta organización desde el primer día y sobre todo por señalar, por llamar a las cosas por su nombre, por señalar a Florentino Pérez, que en este país pocas personas se atreven a decirlo, y sobre todo por tu valentía, por no haberte equivocado nunca de bando y haber estado con los trabajadores y las trabajadoras de este país, tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno. Muchas gracias, Fiona. Y sobre todo gracias a todos y cada una de vosotras, a Irene, a Isa, a los que estáis en los espacios militantes desde abajo, desde el anonimato también. Gracias que en los tiempos, como decía, en los tiempos que corren, en los tiempos en los que hace falta que Podemos vuelva a levantarse, en los tiempos en los que necesitamos más que nunca a la militancia que siempre habéis estado ahí cuando más lo necesitábamos, pero también a los inscritos, a las inscritas, a los simpatizantes, a los que siempre nos habéis votado y sobre todo hoy a todas esas personas que nos vuelven a mirar, que nos vuelven a confiar en nosotras, que vuelven a ponernos de la mano, que vuelven a cogernos de la mano, que vuelven a creer en esta organización política para volver a ganar no solamente las elecciones, sino volver a transformar nuevamente a esa sociedad en los tiempos en los que se nos impone ese régimen de guerra. Y necesitamos esa organización fuerte, esa organización con gente valiente para, sobre todo, como decía, acabar con ese régimen de guerra que nos están imponiendo y para decir alto y claro que existe alternativa, claro que existe alternativa. Y esa alternativa la vamos a poner en marcha, la vamos a poner desde esta organización, no solamente ganando las elecciones, que por supuesto vamos a trabajar en ello, sino sobre todo intentando cambiar la sociedad, intentando transformar a la sociedad. Vivimos tiempos en los que, por desgracia, la derecha y la extrema derecha han conseguido apropiarse con palabras como seguridad o libertad. Mientras tanto, la progresía mediática y política, en su deriva más cobarde, lo que está intentando hacer es abrazar abiertamente ideas y postulados reaccionarios disfrazados bajo el paraguas de los eufemismos. Me viene en mente eso que llamaba Pedro Sánchez de rearme, en vez de decir rearme, habla de salto tecnológico, ¿no? También me viene a la cabeza cuando desde la formación de Yolanda Díaz, desde Sumar, se atreven a hablar de invertir en ciberseguridad en lugar de decir que lo que están apostando y lo que están apoyando es por comprar más armas, comprar más munición, comprar más tanques para que vuelva otra vez de nuevo la clase trabajadora a sufrir sus guerras como ya hemos visto en el pasado. Y estamos viviendo, como decía, esos tiempos en los que intentan disfrazarnos todo esto bajo el paraguas de los eufemismos.
Por eso, compañeros y compañeras, creo que en tiempos donde están hablando y apostando derecha, la extrema derecha, pero también la progresía, por el rearme y por ese régimen de guerra, necesitamos más que nunca que Podemos vuelva a ponerse de pie. Creo que más allá de esa derechización social que vivimos sin precedentes en nuestra sociedad, mientras ese régimen se rearma a costa de la clase trabajadora, necesitamos volver a disputarle el poder a esas oligarquías que nos han perseguido a muchas de nosotras, que nos han robado, que nos han difamado, que nos han perseguido, que nos han atacado. Pero aquí estamos, eso también es un orgullo. Aquí estamos y ahí seguimos de pie. Seguimos de pie y además lo hacemos con más determinación, con más convicción y con más fuerza que nunca. Todas esas personas, esas oligarquías, esas clases dominantes que, como decía, nos han perseguido, nos han atacado, nos han difamado desde diferentes espacios, desde el poder judicial, desde el poder mediático, desde el poder político, todas ellas comparten hoy un mismo proyecto, ese proyecto de rearme que cierta progresía lo llama de salto tecnológico. Por eso es importante, como decía al principio, contar con líderes, con lideresas valientes que se atreven en los tiempos que corren a decir alto y claro que vamos a estar enfrente, como siempre hemos estado, para decirle que no al rearme, para decirle que no a la guerra, porque sobre todo esas guerras siempre las acabamos sufriendo, los de abajo siempre las acaba sufriendo la clase trabajadora. Y hay dos preguntas, y ya termino, que quiero hacerme. Una de ellas es, ¿vamos a permitir aquello que anunciaba recientemente Ana Botín? Eso de que la banca pueda usar capital para financiar préstamos para rearme, para el negocio de la guerra. Además, compañeros y compañeras, ya sabemos qué significa eso porque lo hemos vivido. Eso significa, de nuevo, salvar a la banca mientras nos siguen recortando en derechos, mientras nos siguen recortando en defensa de la sanidad, en defensa de la educación y nuestros derechos públicos y sociales, que es lo que realmente necesita este país. Y la siguiente pregunta, ¿vamos a permitir que Europa siga apostando por aumentar el gasto en defensa generando más deuda pública? ¿Sabéis lo que significa generar más deuda pública? Sobre todo aquí, en España, los países del sur de Europa. Eso significa precisamente volver a apostar por esas reglas del déficit, por el artículo 35, el artículo 135, ese artículo que hace que la clase trabajadora del sur hoy sea la principal víctima, y hay que decirlo alto y claro, la principal víctima de ese rearme, la principal víctima de todo el proyecto de rearme que tienen las oligarquías es la clase trabajadora, pero sobre todo la clase trabajadora del sur de Europa. Y eso no lo vamos a permitir y vamos a seguir peleando para cambiarlo y para pelear desde las instituciones y desde fuera de ellas para intentar que eso no ocurra. Decía Ione que vamos a apostar fuerte en esta candidatura, en este equipo por la lucha antirracista. Y yo me quiero hacer también una pregunta. ¿Vamos a permitir en nuestro país que se exporte ese modelo de Trump, ese modelo que no solamente señala y criminaliza a la población migrante, sino que deporta ya no solamente a los que están en situación administrativa irregular, sino también a quienes tienen visado y tienen residencia, a todas esas personas que vivimos y trabajamos en las diferentes sociedades y que ayudamos a construir nuestros países? Yo creo que hace falta en los tiempos que corren apostar claramente por un país plurinacional. Y un país plurinacional significa también un país que dé cabida a todas las personas que venimos de diferentes países, de diferentes lugares del mundo, para construir y para cambiarlo. Y ese proyecto de país plurinacional tiene que hacerse desde el derecho y el reconocimiento de la población migrante, desde el reconocimiento de nuestros derechos políticos y sociales, y no desde una óptica utilitarista y desde una óptica mercantilista, como ha hecho cierta izquierda y, por supuesto, la progresía de nuestro país. Es obvio, pero hay que decirlo. El problema no es la migración, el problema no es la movilidad humana. El problema tiene nombres y apellidos y se llama
capitalismo, y eso es lo que vamos a combatir también desde esta organización. Y ya por último, ligando un poco lo que decía al principio de cómo se han apropiado de dos palabras que son la seguridad y la libertad, yo quiero reivindicar la libertad como derecho fundamental, no la libertad que tienen aquellos que nos están expoliando los recursos y los derechos y que lo hacen a través de la libertad de mercado. Y yo también quiero reivindicar la seguridad, pero la seguridad de poder vivir dignamente, la seguridad de poder trabajar dignamente, de poder conciliar, de poder llenar la nevera, de poder llegar a fin de mes, la seguridad de tener unos servicios públicos fuertes, la seguridad, la convicción y la determinación de defender nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, nuestros servicios sociales, nuestra dependencia, el derecho a una vivienda digna. La seguridad, en definitiva, de poder decir, como decía la compañera, de tener una vida digna que merezca la pena ser vivida. Con libertad, con seguridad, con firmeza y con valentía, y con este equipo yo creo que podemos llegar donde queramos, con la militancia, con toda la gente de este país que ha puesto la cara, el cuerpo y se ha sacrificado, al igual que lo hicieron muchas antes que nosotros, porque la democracia no vino sola, la democracia la trajeron y costó vidas. Por eso yo muchas veces, cuando a mí se me han señalado en los medios de comunicación o desde el Poder Judicial, mucha gente me dice, pero ¿estás bien? Es decir, como que no te afecta. Y digo, claro que me afecta. Lo que pasa es que relativizo, porque sé que hay muchas personas en nuestro país y en diferentes partes del mundo que se han dejado la vida por traer la democracia a nuestro país. Gracias, compañera Ione, gracias por tu valentía nuevamente y gracias a todo el equipo por haber puesto también vuestra cara y vuestro cuerpo, porque creo que en los tiempos que corren, en los tiempos en los que se penaliza y hay un coste político detrás, dar la cara, volver a la política, estar aquí delante de las cámaras, es un reto y es un desafío y para ello hay que ser valiente, orgullosamente de Podemos, sí se puede y vamos a cambiar las cosas. Gracias.